Muy bien, ya estamos en directo. Hoy vamos a trabajar con la sombra nuevamente, con esta reconciliación y con el tercer encuentro. Va a estar muy interesante porque vamos a ver muchas formas de descubrir la sombra. Y bueno, ahora les voy a presentar el video para que ustedes puedan ir viendo junto conmigo qué es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a ver una segunda forma de reconocer la sombra, que es el analizar los sueños, ¿no? Cuando nosotros soñamos, o sea, cuando nos dormimos, ¿no? La parte inconsciente aflora. Entonces, ver nuestros sueños, analizarlos, es una forma de descubrir nuestra propia sombra. Jung fue el primero en utilizar este término sombra para designar a este siniestro personaje que viene a frecuentar los sueños. El psicoanálisis freudiano también lo había demostrado. Freud también trabajó con los sueños y le atribuyó al sueño una función compensatoria de los comportamientos sociales. El inconsciente se permite así expresar sin moderación todo lo que se reprime en la sociedad por educación o por restricción. A ver, voy a hacer acá, porque me parece. Hola Alejandra. Bien. Estaba mirando por qué no me deja poner acá esta parte. Esperen un segundito, ¿eh? Ajá. Bueno, parece ser que estamos igual conectados. No sé qué es lo que me olvidé de hacer acá, pero bueno. Bien, vamos a continuar. Entonces este inconsciente, durante los sueños, ¿no? Es como que está más liberado. Según Jung, la sombra que habita los sueños reviste, en general, la forma de un personaje del mismo sexo que el soñador. O sea que si soñamos con alguien de nuestro mismo sexo, estamos viendo nuestra sombra. Y que hace alarde de un aspecto siniestro, amenazante, repugnante u hostil. Por lo general, cuando la sombra aparece en los sueños, no es tan como cuando la vemos en vivo y en directo en nuestra vigilia, ¿no? La sombra con frecuencia, ¿no? Presenta esta forma de achacosa, deforme, ¿no? Un personaje siniestro así. A veces puede ser que adopte la forma de un animal, por ejemplo, soñar con un perro rabioso, una serpiente, un león salvaje. Y el que sueña se siente a menudo perseguido, amenazado, asaltado por su sombra. Entonces intenta o bien huir y esconderse o bien contraatacar, y tales sueños le indican que un aspecto importante de sí mismo hasta entonces escondido procura manifestarse, ¿no? Fíjense en que no es poco común que nosotros digamos, tengamos sueños así, ¿no? Que le llamamos pesadillas por lo general a ese tipo de sueños, ¿no? Nos aparezca como este tipo de personaje que está mostrando acá lo que dice, ¿no? Los sueños en los que la sombra pasa al ataque, sobre todo si estos ataques son recurrentes, advierten al que sueña de la urgencia de tener en cuenta su lado oscuro, de hacerlo emerger a la conciencia para finalmente acogerlo como una parte integrante en él mismo.
Si las advertencias repetidas son ignoradas por el sujeto, éste se expone a toda clase de peligros, accidentes, enfermedades, depresión, dificultades en las relaciones, etcétera, ¿no? O sea, si nosotros no le prestamos atención a estos sueños que nos están mostrando nuestra sombra, después lo que puede suceder es que en nuestra vigilia, en nuestra vida, suframos alguna enfermedad, un accidente, una depresión o alguna dificultad en una relación. Es importante estar bien dispuesto con respecto a la sombra, con el fin de reconocer su presencia y respetar sus mensajes. Esta actitud permitirá percibir las manifestaciones de la sombra, aunque sean evanescentes y furtivas. Esta es la razón por la que, por otra parte, algunos la consideran simples elucubraciones que no merecen que se les preste atención. Por lo general es muy poco común que le prestemos atención a nuestros sueños, pero sin embargo deberíamos prestarle atención a los sueños, porque siempre traen algún mensaje. Otra forma, la tercera forma de reconocer la sombra, es estar atento a los fantasmas y a los ensueños conscientes. Estas cosas que nos pasan, ¿no?, durante el día, como que nos aparecen imágenes o premoniciones o cosas, ¿no? Hay que estarle muy, muy consciente a eso porque nos está indicando algo. Nosotros, por lo general, con este asunto del diálogo interno que mantenemos, esto que rumiamos, siempre hay alguna situación que nos esté sucediendo, ¿no? Esto que rumiamos, estos estados de ánimo, estos fenómenos están penetrados de la sombra que aflora en la conciencia. Es necesario dejar que se desplieguen espontáneamente para tomar conciencia de los elementos que animan este mundo interior. Instintos de competición, impulsos de poder, deseo de riqueza, pulsiones sexuales, sentimientos de envidia y de celos, emergencia de frustraciones, etc. Pasan y vuelven a pasar tan rápidamente por el espíritu que son inasibles, ¿no? Por eso lo llama fantasmas, ¿no? Es necesario decir que su carácter inmoral, grosero y hasta salvaje los vuelve a menudo inaceptables para la conciencia moral. Sea lo que sea, revelan inequívocamente la presencia actuante de la sombra. Por lo general es lo que nosotros le tenemos miedo, ¿no? Que se presenta así. Ahora vamos a ver la cuarta forma de reconocer la sombra, que es examinar de cerca la naturaleza y el contenido del humor. Sí, del humor, aunque parezca extraño. Se ha dicho que el humor es la verdad de la sombra. El examen del contenido del humor y más aún de las reacciones ante diversas formas de humor permite identificar la naturaleza de la sombra. Cuando uno se ríe de un vecino que se enfrenta a situaciones embarazosas, siente con frecuencia la necesidad de excusarse por ello y defenderse asegurando que no tiene en modo alguno mala intención. Se dice, me río porque es gracioso, o también, no lo tomes a mal, no es más que una broma. Pero en verdad es que esta risa no es tan inocente como se quiere dar a entender. O sea, eso que nos causa risa en el otro también habla de nuestra propia sombra. Si uno lo considera con más detenimiento, la risa se explica a menudo por las represiones. Viene a desactivar la tensión entre la voluntad de perfección y las inclinaciones rechazadas por el superyo. Piénsese en el ataque de risa suscitado por una torpeza cometida durante una ceremonia solemne, por la caída de un personaje embarado, o todavía más por un lapsus durante un discurso demasiado serio, ¿no? Todo eso que nos causa risa en el otro también está hablando de nuestra propia sombra. El humor espontáneo descubre la presencia de la sombra y de su nebulosa de pensamientos, deseos y fantasmas reprimidos en la vida corriente, y descubre ese lado de uno mismo que se cree inaceptable para el entorno. Uno sabe que no debe reírse del desgraciado que resbala en una piel de banana o de plátano, ¿no?
o le tiran una tarta de crema en la cara. Sin embargo, hay una parte de uno mismo que no puede resistirse a disfrutar con la humillación sufrida por otra persona. Primero, porque se consuela por no encontrarse él mismo en esa situación, pero también en virtud de ese sadismo agazapado en lo más recóndito de su sombra. Eso también nos habla de nuestra propia sombra. Para captar mejor nuestra sombra a través del humor, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones me hacen reír más? ¿En qué ámbitos de la actividad humana estalla mi hilaridad? Las respuestas a estas cuestiones desvelarán los lados reprimidos de nuestra personalidad. Por el contrario, si alguien no tiene humor es porque posee una sombra tan bien escondida y de tal modo acorazada que no consigue ni siquiera manifestarse por la risa. Una sombra muy escondida esa. Quinta forma de conocer la sombra. Examinar las proyecciones sobre el prójimo, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se entiende esto. Ya Freud decía que los sueños son la vía regia para acceder al inconsciente. Podríamos aplicarlo también a las proyecciones. Las proyecciones son la vía regia para acceder a la sombra. Por ejemplo, reacciones ante una observación. Si una observación turba o irrita a alguien, es probable que haya enganchado una zona sombreada de su ser. A pesar de los esfuerzos que haya podido desplegar para esconder ese lado de sí mismo, la violencia de su reacción lo habrá puesto al descubierto. Durante una sesión de terapia, un psicólogo se atrevió a confiar a su cliente la opinión que se había formado de él, porque había creído detectar en él tendencias suicidas. La interpretación encolerizó al cliente, el cual negó con vehemencia tener ideas suicidas, pero el psicólogo se empeñó en mantener su interpretación. Por lo tanto, el cliente dio un portazo y abandonó al psicólogo por considerarlo un impertinente. A causa de su formación moral, este hombre se prohibía toda idea suicida, pero su sombra había considerado esta posibilidad, ¿no? O sea, por más que yo niegue a nivel consciente ciertas cosas que haría, a un nivel inconsciente en mi sombra están ahí. Y por lo general es la moral la que nos hace reprimir la sombra. Siempre la moral es la que nos hace reprimir la sombra. Eso hay que tenerlo muy súper en cuenta. La sombra puede también expresarse en las prohibiciones que se imponen a los demás. Esto que yo al otro le prohíbo. No hay que ser ningún experto psicólogo para reconocer la sombra de un padre cuando advierte a sus hijas que no se acuesten con los muchachos, o de la madre cuando le dice a su hijo que no robe las tabletas de chocolate en la casa del restaurador. En verdad, las prohibiciones revelan más las resistencias de sus autores a las pulsiones de su sombra que una sana preocupación educativa. O sea, yo puedo decir que me preocupo por el otro, por eso lo aconsejo y le digo que no haga tal cosa. Pero en realidad eso está revelando mi sombra. Eso es lo que yo le temo mucho, que lo tengo escondido, entonces se lo reprimo en los otros, ¿no? Se lo prohíbo al otro. Sin darse cuenta, muchos educadores, en razón del sesgo negativo de sus directrices, empujan a los niños a transgredir sus propias prohibiciones morales, ¿no? Sería más fácil dar reglas de conducta formuladas de una manera positiva que hacerlo en forma de prohibiciones. Fíjense que nuestra educación, no solo la que le damos a nuestros hijos, sino la que nos dan en la escuela, está siempre basada justamente en la prohibición. No, 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 esto no, lo otro no se puede, ¿no? Escuchar las reprobaciones y las críticas que una persona formula sobre los demás, ¿no? Es muy bueno para detectar la sombra. Ya Ken Wilber lo dice, explica, ¿no? Que en realidad nuestras críticas virulentas a los demás
no son otra cosa que piezas no reconocidas de nuestra propia autobiografía. Si quieres conocer a fondo a alguien, escucha lo que dice acerca de los demás. O sea, eso que yo escucho del otro, que critica del otro, o lo mismo que yo critico de los demás, está hablando de mí y no del otro. Está hablando de mi propia sombra. Quizás nosotros no lo tenemos en cuenta, ¿no? Pero si tomamos conciencia de que lo hacemos, nos podría ayudar a descubrir la sombra. Los aspectos mal amados de nosotros mismos, que en vano intentamos eliminar de nuestras vidas, se proyectan sobre los demás y nos fuerzan a reconocerlos. Todo eso que yo detesto en mí se proyecta en el otro, ¿no? Y lo voy a tener que terminar reconociendo, porque es mi sombra. Tomar conciencia de nuestras proyecciones sobre el prójimo es el verdadero camino para acceder a la realidad huidiza de la sombra. Desdeñar el reconocimiento de las proyecciones bloquea el crecimiento interior y expansión social. En efecto, uno se despoja de los elementos de su sombra que se proyectan sobre el prójimo y en consecuencia se priva de conocer sus recursos. Quien no ha dominado el arte de recuperar sus proyecciones se encierra en sí mismo. Los aspectos de la sombra atribuidos a los demás se vuelven contra mí mismo, suscitando estados de angustia y depresión y convirtiéndome en fuente de numerosas molestias y conflictos en mis relaciones. En pocas palabras, cada proyección no recuperada se convierte en una especie de automutilación, de agresión dirigida contra uno mismo con su propia energía psíquica. O sea, todo eso que yo le emito que energéticamente, ya sea en pensamientos o en palabras, hacia otros, es mío, ¿no? Esto es asumir responsabilidad, según el Ho'oponopono, ¿no? Ahí me puedo dar cuenta de justamente eso que estoy proyectando. En efecto, si tendemos a despreciar y detestar en otra persona algunas cualidades o rasgos de carácter, es que tenemos una necesidad urgente de desarrollarlas en nosotros mismos. Por eso la critico ahí fuera. Si por ejemplo detesto a una persona que es dulce, tranquila y de poco relieve, es sin duda porque me faltan esas cualidades a mí para equilibrar mi personalidad, que es demasiado agresiva, mi vida agitada y mi deseo de destacar. Necesitaré ante todo vencer mi repugnancia a ser dulce, tranquilo y modesto, es decir, a parecerme una persona que me resulta antipática. Pero una vez dominado el primer arrebato de repulsión, todo lo que pueda aprender de esa persona me va a ayudar a adquirir a mí una mayor madurez. Este proceso de reintegración de la sombra evoca un principio de la homeopatía, según el cual uno se cura con una pequeña dosis del veneno que originó el mal. Gran frase esta, ¿no? O sea, todo ese veneno que tiro para afuera me está hablando de mi propio veneno, ¿no? Mi veneno interno. Pero, ¿qué es esto de proyectar la sombra sobre el prójimo? ¿Qué es exactamente esto, no? En realidad nosotros estamos proyectando todo el tiempo. Esta vida es una vida proyectiva. Todo sale del inconsciente. Vamos a ver una historia. Mediante esta historia de estos personajes vamos a comprender lo que es proyectar sobre el prójimo. A ver si lo podemos comprender, ¿no? Esta historia es de Adrián, que es un profesor de universidad, que no deja escapar la ocasión de denunciar la incompetencia de su colega Jorge, tanto en materia de enseñanza como de investigación. Lo normal en los trabajos, ¿no? Un compañero que critica al otro. Bien. Está al acecho de todos los cotilleos sobre este tema, se complace en contar las relaciones penosas de Jorge con sus estudiantes,
escruta con lupa sus escritos para encontrar errores, aunque no sean más que simples faltas de ortografía. De hecho, el propio Adrián se sorprende del ardor con que denigra a su colega, ¿no? O sea, él mismo se siente como que sorprendido de cómo lo denigra a Jorge. A veces Adrián es consciente de que sus comentarios descorteses crean un malestar en los otros profesores. Se asombra de su ceguera y no logra comprender que no vean las debilidades profesionales de Jorge, que para él son una evidencia. A veces llega a sospechar que hay una cierta complicidad entre ellos y Jorge. Porque nosotros vemos algo y los otros resulta que no lo ven, ¿no? Adrián no es consciente de su propio miedo a ser tachado de incompetente. O sea, ese miedo que Adrián tiene de ser tachado de incompetente se lo proyecta a Jorge. Así actúa la sombra. El mero pensamiento de ser incapaz de alcanzar los niveles de la profesión aumenta su angustia y lo incita a hacer de Jorge un chivo expiatorio. Eso es el chivo expiatorio. Cuando nosotros proyectamos en el otro eso que nosotros no podemos tolerar en nosotros, ¿no? Por eso, al dirigir la mirada a los fallos de Jorge, tiene la impresión de que se libera de su propia ansiedad y de que hace olvidar los suyos. Esto de proyectar la culpa en el otro nos hace creer que nos liberamos de la culpa. En realidad la refuerza. Eso es de lo que no somos conscientes. El deseo de Adrián de asegurarse una reputación de excelente profesor le impide ver sus propias debilidades en su profesión, en él mismo, ¿no? En lo más profundo de su inconsciente ha rechazado incluso el pensamiento de que su trabajo podría presentar lagunas. Siente la urgente necesidad de denunciar en su colega lo que él tiene escondido en su sombra. Fíjense en que esto es muy común en los trabajos, ¿no? Bueno, y en las relaciones, digamos, de familia también sucede esto, ¿no? No es que solamente en el trabajo. Jorge, por su parte, no puede evitar sentir hacia Adrián un profundo desprecio por su rigidez en el trabajo y su falta de humanidad. En efecto, es raro que una proyección sea en sentido único, o sea, Adrián lo desprecia a Jorge y Jorge lo desprecia a Adrián, ¿no? Están los dos siendo arrastrados por un movimiento de denigración mutua. Se parecen a dos cangrejos en un cesto que ya no pueden evitar agarrarse en un abrazo hostil. ¿Bien? ¿Por qué sucede todo esto, no? De la proyección. Porque en realidad, cuando nosotros practicamos el Ho'oponopono, lo que estamos haciendo es perdonar. Por eso decimos, lo siento, perdóname, gracias, te amo. ¿Por qué? Estamos agradeciéndole al otro que nos está mostrando eso que hay escondido en nuestro inconsciente. Por eso es muy importante comprender la teoría de la proyección, porque es que todo se proyecta desde el inconsciente. O sea, esas famosas memorias están ahí, en el inconsciente. Son las grabaciones, los programas, como ya lo vimos en el curso anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta teoría de la proyección? Este fenómeno de la proyección es un fenómeno psicológico y espiritual. Mary Louise von Franz, una célebre discípula de Carl Jung, la define la sombra como una transferencia inconsciente, es decir, no percibida e involuntaria de elementos psíquicos subjetivos o rechazados sobre un objeto exterior. O sea, todo eso que rechazo en mí, subjetivamente, o sea, de lo cual yo digo que eso es así, o sea, son mis creencias inconscientes, ¿no? Las proyecto en un objeto exterior. Todo eso que para mí es inaceptable, ¿sí? Por eso lo transfiero, por eso es inconsciente. Yo no me doy cuenta de que lo hago. El darme cuenta de que lo hago es justamente el perdón, cuando sanamos la mente, ¿no? No estamos en el estado cero, no juicio.
Estado cero es no juicio. Entonces ahí surge la inspiración. No es tan difícil conectar con la divinidad. Lo que pasa es que no podemos dejar de juzgar. Dicho de otra manera, la proyección consiste en ver, oír y sentir, por reverberación sobre el exterior, las emociones, las cualidades y los rasgos que fueron rechazados en mí mismo. Se produce entonces un desplazamiento de ese material psíquico de dentro de uno hacia afuera de uno, a pesar de que no existe adentro y afuera. Por eso siempre me perdono a mí, pero bueno, nosotros lo experimentamos como que ahí afuera hay otros. Bien. El psicoanálisis ve en la proyección una defensa primaria del yo consciente contra los desbordamientos posibles del inconsciente. Fíjense, la proyección yo la uso como defensa, ¿sí? O sea, para mi consciente, para no desbordarme, porque claro, cuando todo eso sube, aflora eso del inconsciente, esas memorias afloran, quieren subir a la superficie, yo las proyecto para no desbordarme. Es como un mecanismo de compensación. Y sostiene que todo lo que es inaceptable para el yo consciente será reencontrado, tarde o temprano, fuera de uno mismo, desplegado sobre los objetos, los animales o las personas. Von Franz precisa que el proyector, o sea, el autor de la proyección, es casi siempre inconsciente de su acto de proyectar sobre el prójimo y es inconsciente de sus proyecciones. ¿Sí? Nosotros somos inconscientes de hacer esto. De lo único que es consciente es de que está bajo la influencia de un sentimiento intrigante cuyo objeto puede ser fascinante o repulsivo. Experimenta atracción si las cualidades o los rasgos de carácter proyectados son considerados como deseables para él. Por eso es que nosotros decimos que hay ciertas personas que amamos o queremos o nos resultan agradables. Veo lo bueno mío ahí, en otro que yo digo que es bueno. Y experimento repulsión si estas cualidades o rasgos proyectados son turbadores o amenazantes para mí. Entonces digo que esa otra persona donde yo estoy proyectando es malo. Por consiguiente, tenderá, por eso es lo que hacemos, o idealizamos a una persona o la despreciamos. Por eso tenemos esto, ¿no? Esta dualidad, que tenemos los que idealizamos y los que despreciamos. En los dos casos, tanto si idealizo o aprecio o detesto, ¿no? La apreciación del proyector será falsa porque será desproporcionada con respecto a lo real. En una palabra, creerá estar en relación con una realidad exterior a sí mismo cuando en realidad la está viviendo en su propio inconsciente. Por eso decimos que nosotros siempre nos relacionamos con nosotros mismos, porque solo hay uno. Por eso comprender la unidad es sanar, la única sanación posible, el amor, por eso el amor no tiene opuestos, el verdadero amor, no el de telenovela ese que nosotros le llamamos amor, es unidad. Por eso es no juzgar. No es que no juzgo para ser bueno, no juzgo porque es en beneficio propio. Si no, no voy a sanar nunca. ¿Bien? Entonces, proyecciones de la sombra en el amor pasional. Ahora veamos qué pasa con esto del amor. El amor pasional. Bien. Ahí es donde más se dan las proyecciones, por eso las parejas son nuestros grandes maestros para sanar. La persona amada, que sirve de soporte simbólico de la proyección, se encuentra investida de un aspecto fascinante. Si el amor es recíproco, hay proyección mutua, o sea, yo proyecto en mi pareja proyecta en mí, proyectamos mutuamente.
En efecto, el amor pasional se nutre de la proyección mutua de la sombra blanca, ¿no?, de los cónyuges. En la fase de atracción, el enamorado ve en su amada la encarnación de sus cualidades que él desearía poseer, pero cuya adquisición ha sido arrojada a la sombra. Entonces, como las veo en el otro, por eso me enamoro. ¿Bien? Por eso, cuando me uno a ese otro, yo siento que recupero esas cualidades que he ocultado en mí. Por eso digo que me enamoro. Alguien escribió con humor que es más fácil casarse con una persona provista de las cualidades que se desea poseer que afanarse por adquirirlas uno mismo, por su propia cuenta. Es más fácil encontrarse una pareja que tenga esas cualidades. El amante tranquilo, afectuoso, ahorrador y bohemio tenderá a enamorarse de una mujer dinámica, distante, generosa y perseverante. En el amor pasional los contrarios se atraen, por eso decimos que los contrarios se atraen. Pero una vez que se enfría la pasión, que es lo que sucede en casi todas las parejas, sobreviene un cambio brusco de la situación, porque en el amor pasional la fascinación es versátil. Con el desgaste cotidiano, la atracción llega incluso a transformarse insensiblemente en repulsión. Por eso primero digo que lo amo y después digo que lo odio, ¿no? Por eso dicen que del amor al odio hay un solo paso. No es la personalidad del amante que ha cambiado, porque nosotros le achacamos al otro que el otro cambió, sino la fascinación primera que se transformó en espanto ahora. En efecto, con la disminución de la atracción sexual, los viejos miedos, alimentados por la sombra, vuelven a la superficie. Se vuelve el punto de partida, es decir, al momento en que se arrojó a la sombra todo lo que habría podido ser causa de rechazo social. Por eso el otro me muestra mi sombra. En la pareja, lo que fascinaba al comienzo de la relación se convierte en una birria ahora. El esposo tiene entonces la impresión de que la esposa ideal del tiempo del enamoramiento ha cambiado, que antes era dinámica y ahora se metamorfoseó en histérica. Entonces le dice, ay, ¿qué te pasa? Estás histérica, querida. Si era reservada, ahora es una nevera. Si era generosa, ahora es calculadora. Si era perseverante, ahora es testaruda. Y la esposa vive el mismo drama, porque ve que su cónyuge se ha transformado de tranquilo en aburrido, de afectuoso en maníaco sexual, de ahorrador en avaricioso, de bohemio en infiel. Entonces las razones por las que se había casado ahora se convierten en motivos de separación. Fíjense en qué sencillo por qué las relaciones de pareja se rompen, ¿no? A los cónyuges no les resulta fácil salir del callejón sin salida, creado por la proyección esta mutua de la sombra, aun cuando al principio les pareciera beneficiosa. Para salvar su pareja no tendrán más opción que dejar de culparse el uno al otro, reapropiándose de su sombra respectiva y volver a construir una nueva relación basada en el respeto mutuo de su personalidad. Este es el principal desafío que todos los cónyuges tendrán que aceptar, un día u otro, si desean crecer y hacer crecer su unión. Se puede observar en alguien descortesías o torpezas sin sentirse tocado o afectado por ellas. O sea, no todo es la sombra. Yo puedo ver que alguien es descortés o torpe y no sentirme tocado. En tal caso, es una observación objetiva. Bien. Pero, si por otra parte las descortesías o las torpezas me ponen nervioso o nerviosa y me trastornan hasta el punto de que me inspiran repugnancia o incluso miedo,
hay motivos para creer que se ha hecho la proyección sobre el individuo en cuestión. O sea, ahí estoy proyectando. Se ha exagerado o aumentado sus descortesías o torpezas. Se ha percibido en él algo que durante toda la vida no se había querido reconocer en uno mismo y que uno se ha esforzado por arrojar al inconsciente. Ocurre lo mismo con los prejuicios. Si una persona tiende a atribuir sin razón intenciones malas a alguien, o peor aún, a sospechar de él sin motivo válido, es evidente que está reflejando sobre él una parte secreta de sí misma que se ha esforzado por negar hasta entonces. El efecto nocivo que causa la proyección, porque esta proyección causa un efecto nocivo. Bien, vamos a ver cuál es el efecto nocivo. El pensador y poeta Robert Bly afirmaba que cuando alguien es objeto de una proyección, la integridad de su persona e incluso su vida corre un peligro real. Efectivamente, corre el riesgo, en el caso de la fascinación, de ser adulado hasta el punto de hacerse ilusiones sobre sí mismo, o en el caso de la repulsión, de convertirse en el chivo expiatorio que hay que perseguir. ¿No es testigo la historia de proyecciones colectivas que fueron la causa de crímenes atroces, de persecuciones crueles? ¿No? Pensemos en la casa de brujas, por ejemplo, mujeres que perecieron en la hoguera por haber sido sospechosas de estar unidas a fuerzas oscuras. Aunque sean menos espectaculares, los efectos de las proyecciones corrientes, incluso las positivas, no son menos perniciosas, las positivas que las negativas. Ya Mary Louise Bonfrance las compara con proyectiles, ¿no? Sí, son como proyectiles que tiramos ahí para ahí fuera, increíblemente. Cualquiera que tenga la desgracia de estar en el blanco, ¿no?, donde va a ir el proyectil, se sentirá después más vulnerable y tenderá más a dudar de sí mismo. Cuando se proyectan sobre nosotros cualidades positivas o negativas, ello engendra con frecuencia en nosotros un cierto sentimiento de incertidumbre concerniente a nuestro yo. Ya no sabemos si estos rasgos de carácter son o no verdaderamente los nuestros, o sea, eso que nos dicen los demás, ¿no?, de nosotros, ya sean buenos u odiosos, sobre todo casi siempre que existe un gancho en el que la proyección ha podido engancharse, ¿no? Esto que el otro me dice a mí, si yo me lo creo o no. Este gancho del que habla Bonfrance significa que en toda proyección el portador de esta posee uno o dos rasgos que permiten a la proyección engancharse. Por ejemplo, si uno proyecta sobre alguien su agresividad, es que la persona manifiesta ya algunos rasgos de agresividad, o sea, sobre el que proyecto, por eso lo proyecto sobre ese. Se reconoce cada vez más la existencia de tales efectos perjudiciales justamente en las relaciones padres e hijos o terapeuta-cliente, ahí es donde más se dan. Por eso nuestros hijos son también nuestros grandes maestros, porque nos muestran todas nuestras sombras. ¿Qué pasa con la proyección y esta creación de enemigos? ¿Por qué decimos que creamos enemigos? Resulta que Jesús dijo que amemos a los enemigos, ¿no? Ama a tu prójimo, ¿no?, y odia a tu enemigo. Se había dicho, dice Jesús, pero yo les digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Esto es una metáfora, ¿no?, una parábola. De entrada, semejante prescripción repele y parece poco razonable. ¿Cómo que voy a amar a mi enemigo? Voy a orar por él encima. Nos está pidiendo que nos traicionemos a nosotros mismos.
o que seamos masoquistas. Pero, si reflexionamos, el amor a los enemigos parecerá más razonable a quien tenga en cuenta el hecho de que muy a menudo nos fabricamos nuestros propios enemigos haciendo que lleven el peso de nuestra sombra. El día en que los individuos y las colectividades tomen conciencia de esto y aprendan a reapropiarse de sus proyecciones, se encontrarán enriquecidos y descubrirán en los otros no a unos enemigos, sino más bien a unos vecinos, y tenderán menos a declararles la guerra. Pero mientras no se apliquen a trabajar en ello, van a poder contar con ser víctimas de sus propias proyecciones. Por eso no soy víctima del mundo. Nosotros nos creemos que somos víctimas. Bueno, el papel de víctima es el que no nos permite sanar, ¿no? Como dice el proverbio hindú, elige bien a tus enemigos porque en poco tiempo serás como ellos. ¿Qué frase está? ¿Cómo hacemos para reapropiarnos justamente de estas proyecciones de la sombra? ¿Es posible curarse de las proyecciones que se mantienen sobre el prójimo? ¿No? Esto que proyecto sobre el otro. ¿Es posible curarme de eso? La sombra es una realidad evanescente. Escapa a las tomas de conciencia directas más sensibles. Es muy difícil reconocer nuestra sombra. En cambio, la fascinación o la repulsión que la acompañan, esas sí son constantes y permanentes. Y a través de ellas se tienen buenas oportunidades de descubrir los movimientos de la sombra y sus significados. Dando un rodeo en torno a ellas es posible curarse de las proyecciones reconociendo su presencia en uno mismo y recuperándolas. Este trabajo de reapropiarse de la sombra ¿no? lleva 5 etapas. Vamos a ir viéndolas una por una. La primera etapa es hacer la proyección de una forma inconsciente. Y ahora vamos a ver qué significa. Vamos a ver la historia de 4 personajes en plena situación de proyección sobre el prójimo. ¿Bien? Lo normal que ocurre aquí. Este es el caso de Christian. Fue criado en un hogar en el que debían reinar a cualquier precio la paz y la tranquilidad. Su madre y su padre nunca le dejaron expresar ni el más pequeño arrebato de cólera. Había adquirido la reputación de ser un muchacho dulce y bueno. Como cabía esperar, escogió como esposa a una mujer opuesta a él, combativa y dominadora. Actualmente su matrimonio no marcha bien, y él acusa a su mujer de ser una bruja furiosa. Por su parte, su mujer le reprocha que es un blando e incluso un cobarde. Bien. Isabel, una joven soltera de 30 años, ha encontrado finalmente un grupo religioso acogedor donde ve colmadas sus aspiraciones espirituales. Ha puesto toda su confianza en el gurú, que demuestra evidentes talentos carismáticos para predicar y le propone a sus adeptos ejercicios espirituales que le permiten desarrollarse plenamente. Gerard se ha construido una reputación de trabajador encarnizado. Se ha asociado con un viejo conocido para fundar una nueva compañía. Ahora bien, cuanto más duramente se mata para hacer progresar la empresa, más tiene la impresión de que su socio no hace nada. Este último se toma numerosos días libres para satisfacer su pasión por el golf. Cuando aparece por la oficina suele ser para charlar con los empleados y hacerles perder el tiempo. Entonces Gerardo está harto, ya no puede soportar a su socio que es tan holgazán. Gertrude
una hermosísima mujer de apariencia frágil, se casó con el hombre que podía asegurarle una cómoda situación económica y prodigarle consejos paternales. Después de algunos años de matrimonio, ha dejado de ver en su cónyuge al padre protector del principio, y ahora no ve en él más que a un ser pesadísimo que le recuerda la dominación de su propio padre. Estos 4 casos presentan a personas que se convirtieron en víctimas de las proyecciones de su sombra. El primero le entregó a su mujer todo lo que podía quedarle de combatividad. En el otro caso, en el segundo, Isabel vio en su gurú la plena realización espiritual de sí misma. En el tercero, Gerard dejó a su socio el cuidado de satisfacer su necesidad de descansar. Y finalmente Gertrude renunció a su autonomía económica y psicológica para proyectarla sobre su marido. Estas personas viven una situación difícil, agotadora. Se sienten a merced de otra persona que al parecer les impide vivir. ¿Cómo podrán recuperar las riquezas que guarda su sombra? ¿Está la solución en la separación y la huida? La experiencia ha probado que si estas personas se divorciaran o se separaran, encontrarían en su camino otros cónyuges parecidos al primero. Y esto funciona así. Si no integro mi sombra, voy a encontrar otra pareja igualita a la anterior. Por más que al principio yo creo que es diferente. En la segunda etapa, dice, reajustar la máscara fabricada por la proyección. Proyectar la sombra sobre alguien equivale a ponerle una máscara sobre el rostro y actuar después en consecuencia. El personaje creado de esta manera fascina o repele según el caso. Miren la frase, ¿no? Proyectar la sombra sobre alguien es lo mismo que ponerle una máscara sobre el otro, sobre el rostro al otro, ¿no? Y actuar después en consecuencia. El personaje creado fascina o repele. La máscara que se creía perfectamente ajustada a la personalidad del otro no lo está siempre y amenaza con caerse. El prejuicio favorable o desfavorable con que se había vestido al otro al comienzo no se corresponde siempre con los comportamientos reales de la persona portadora de la proyección. Así Christian constata en su mujer la presencia de impulsos ocasionales de ternura y amabilidad, lo que viene a alterar la imagen que se había hecho de ella. Parece que no siempre es la bruja furiosa que creía percibir en ella. Isabel, a pesar de su total devoción por su gurú, se asombra al descubrir que se acuesta regularmente con sus más bellas discípulas, el gurú. Además, no entiende que un hombre que goza de una reputación de santidad tan grande acepte como regalos coches caros que ni siquiera utiliza. ¿Ven cómo surge la sombra en esto de la espiritualidad también? Gerardo está también muy sorprendido de ver a veces a su perezoso socio interesarse en los asuntos de la compañía y llevar a cabo, si se tercia, una buena cantidad de trabajo. O sea que no ve siempre la sombra, a veces vemos la otra cara. Y Gertrude se asombra de que su marido no sea siempre el tirano que creía haber encontrado en él, porque a veces se muestra dulce y conciliador. Así que el proyector comienza entonces a preguntarse si sus prejuicios estarán bien fundados. Estos momentos de duda podrían ser para él la ocasión de reconocer su proyección y corregir su falsa percepción del otro. Fíjense, ¿qué es un milagro? Un cambio de percepción.
¿Será que tenemos que integrar la sombra? Eso es perdonar. Por desgracia, estos fenómenos se resisten. En general, tienden a desaparecer. Tercera etapa. Justificar el juicio excesivo sobre el otro a fin de mantener la proyección. Por eso nosotros no queremos sanar. Decimos que queremos, pero todo cuenta. ¿Bien? Porque justificamos. No es fácil deshacerse de las proyecciones. Incluso en los momentos de duda, uno intenta convencerse, contra toda evidencia, de que el otro es como se le había juzgado la primera vez. Christian, el marido, buen muchacho, verifica la tolerancia de su mujer multiplicando, sin advertirlo, sus retraes después de trabajo. Otras veces olvida algún aniversario importante. Entonces su mujer se encoleriza con sus negligencias o sus olvidos. Estas crisis de agresividad vienen a confirmar la idea de que Christian se hacía de ella como una bruja, siempre enfurecida. Por eso el otro, ¿no?, me da testimonio justamente. Por eso estamos siempre en esa duda. ¿Pero es así o no es? Ay, no sé, ¿seré yo o será él? Deseando saber la verdad en torno sobre las originalidades del gurú, por ejemplo Isabel, compara sus predicaciones con sus extravíos sexuales y su lujo extravagante. O sea, justifica, dice, bueno, si yo lo hago, también el gurú lo puede hacer. Él, manteniendo la calma, explica a Isabel que una vez alcanzado un cierto grado de renuncia, uno disfruta de toda la libertad para amar a todo el mundo y aprovechar las riquezas de la creación. Isabel se queda algo satisfecha con la explicación y se afana en continuar creyendo en la santidad de su gurú. Le sigue dando crédito al gurú, ¿no? A pesar de. Es muy cómico esto, porque es realmente lo que sucede. Si nos ponemos a ser sinceros, ¿no? A ver, espérenme un segundito, que acá estoy buscando esto porque quiero leerles algo después que terminemos. Lo quiero tener preparado. Bien. Entonces, para comprobar si su socio es verdaderamente perezoso, Gerardo redobla los esfuerzos por vigilarlo, con el secreto deseo de sorprenderlo perdiendo el tiempo, y de hecho consigue a veces encontrarlo en falta. No necesita más para convencerse de que su socio es un perezoso empedernido. Gertrude, turbada por las actitudes bondadosas de su marido, acude a escuchar un discurso feminista que demuestra que desde la noche de los tiempos todos los varones son perfectos patriarcas dominadores y falócratas. Vuelve de la conferencia convencida de que incluso las amabilidades de los hombres no son en verdad más que maniobras disimuladas para establecer mejor su dominación sobre las mujeres. O sea, lo que buscamos es justificaciones. No sé si queda claro. Justificar. Para no ceder en su proyección y para evitar tener que medirse de pronto con la realidad de su sombra, ¿no?, para no ceder en su proyección y para evitar tener que medirse de pronto con la realidad de su sombra, el proyector está dispuesto a recurrir a argumentos falsos para justificar sus juicios condenatorios. Cuarta etapa. Sentirse despojado y disminuido por la situación creada por la proyección. Si el proyector se empeña en mantener a toda costa las proyecciones de su sombra sobre el otro, no tardará después de un cierto tiempo en sentirse de repente despojado, disminuido y menoscabado en su ser. Es fácil imaginar la enorme suma de energía psíquica que ha debido de conllevar el hecho de dejarse tambalear por un objeto que se hace alternativamente atractivo y repelente.
Por eso nuestras relaciones son así. Lo amo, pero lo odio, no sé. Nunca sabemos. Bien. El proyector se sentirá menguado por dos razones. Primero, tendrá la impresión de estar privado de las cualidades que ha proyectado sobre el prójimo, lo que no ocurrirá sin causarle un estrés crónico. Y después se sentirá atormentado por sus proyecciones, como si su propia energía psíquica se volviese contra él. En otras palabras, terminará por darse miedo a sí mismo. Por eso este asunto de que tenemos miedo de nuestra sombra, por eso tenemos miedo de nosotros mismos, por este juego que hacemos. Vamos a ver otra vez los 4 casos que describimos recién y vamos a examinar los efectos desastrosos que tienen sobre cada uno sus propias proyecciones. Christian, el buen muchacho que ha dejado en manos de su esposa toda su combatividad, se defiende mal de ella o de cualquier otra persona con la que entra en conflicto. Siente que él es un perro apaleado, o sea, se siente víctima, ¿no? Se siente un pobre de mí. Gerardo, que proyecta sobre su socio su capacidad de descansar y tomarse ratos libres, roza a menudo el agotamiento profesional. Claro, porque él se sobreexige, ¿no? Para no ser vago y holgazán como es el socio. Por eso termina agotado. A pesar de las explicaciones de su gurú, Isabel continúa sintiéndose angustiada ante los comportamientos de este. Fíjense en lo terrible que es idealizar a otro, ¿no? Bien. Se siente cada vez más confusa y cae en la sequedad espiritual. Gertrude continúa creyéndose víctima de su marido, pierde más confianza en sí misma y se siente aún más dependiente de su marido en el momento en que más lo odia. Quien intente mantener la proyección de su sombra sobre el prójimo se deslizará poco a poco hacia el agotamiento psíquico y la depresión psicológica. Se sentirá despojado, disminuido y empobrecido en todos los planos. Por consiguiente, vivirá a la defensiva, tendrá miedo a correr riesgos, tenderá a compararse con los demás y se considerará inferior. Finalmente, tenderá a culparse de no hacer nada y sobre todo de no servir para nada. No sé si este cuadro les suena familiar a todos, ¿no? Fíjense de dónde viene la cosa. Quinta etapa, asumir la responsabilidad de la sombra, que ahí viene la gran curación. 100% responsabilidad. La depresión conduce con frecuencia al proyector a tomar conciencia de su situación patológica en que se encuentra y a pedir ayuda con el fin de salir de ella. En este sentido, ofrece la ocasión de reapropiarse de sus proyecciones y de construir, de este modo, una autoestima real que permite al fin a la persona afirmarse sanamente. ¿Cuál sería el final feliz de la historia de los 4 personajes? ¿No? Primero, haría falta que Christian dejase de temer su combatividad y tomase conciencia de su poder de afirmación. O sea, que se reapropiara de eso que él proyectó en la mujer, ¿no? Aprendería a conciliar dulzura y agresividad y así abandonaría su pesada reputación de buen muchacho y se revelaría que es un compañero más interesante para su esposa. Isabel, cansada de las extravagancias de su gurú, dejaría la secta y aceptaría que un especialista la desprogramara y después procuraría descubrir lo que alimentó su vida espiritual en el pasado. Gerardo, por su parte, debería aprender de su socio a dejar de tomarse la vida tan en serio y de descansar. La calidad de su vida y de su trabajo mejorará mucho. Gertrude, finalmente, en lugar de agotarse recriminando a su marido, reconocería en sí misma la presencia de las cualidades masculinas del coraje, la iniciativa y la fuerza. Se reconciliaría así
con todo el potencial de su lado masculino y dejaría de rivalizar con su marido, sintiéndose en adelante igual a él. Un proverbio alemán afirma que no se puede saltar por encima de la sombra, es decir, deshacerse de ella. Cuando se intenta eliminarla de la vida, vuelve a imponer su presencia con fuerza y espíritu de venganza, y lo hace de diversas maneras. Ansiedad, sentimiento de culpabilidad, miedo y depresión. ¿Quién no tiene esto aquí en este mundo? Es lo más común. En resumen, recordemos el dicho evangélico que encuentra aquí toda su aplicación. Todo reino dividido internamente acabará en ruina. Claro, cuando estoy dividido internamente, acabo en ruina. Por eso me siento así. Y ahora vamos a ver un cierre. Vamos a cerrar esto, ¿no? Con esto que es muy interesante, porque hace una comparación con lo que decía Jesús con las proyecciones malsanas. Por ejemplo, gran frase de Jesús: ¿por qué ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo le puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja del ojo, cuando no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, hipócrita, decía Jesús. Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces vas a ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. De este modo, se está expresando esto que estábamos diciendo, que antes de juzgar a los demás, creyéndonos que así los ayudamos, porque vieron que los egos somos muy corregidores, muy consejeros de los demás. Lo que tú tienes que hacer es esto. Yo esto te lo digo por tu bien. ¿Bien? En vez de hacer eso, bien, tenemos que trabajar en nosotros mismos y aprender a recuperar las proyecciones de la sombra. Y dejar de asombrarnos por cómo son los demás. Porque si me asombra, como son los demás, es porque me está mostrando mi propia sombra. Por eso me asombro. Bien. Jesús denunciaba las proyecciones malvadas porque conocía los efectos sobre la persona que es objeto de ellas. En el episodio de la mujer adúltera, que estaba acusada por todos los hombres, ¿no?, que acababa de ser sorprendida en adulterio, los hombres que la llevaban hacían de ella un chivo expiatorio, al que cargaban con sus propias faltas sexuales. O sea, las faltas sexuales de esos hombres la habían proyectado sobre la mujer, acusándola de que era una adúltera. Con una frase lapidaria, Jesús invierte la situación, los interpela y les hace tomar conciencia de su proyección, y los invita a asumir la responsabilidad de sus propias faltas. Por eso le dice: cualquiera de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Bien. La denuncia de las proyecciones malévolas sobre los demás no carece de peligros, pues puede atraer sobre el que denuncia la cólera de las personas acusadas. Bien. La suerte que Jesús debía sufrir lo ilustra bien. Por eso lo crucificamos. Bien. Dijo Carl Jung: es mejor ser completo que ser perfecto. Y sin embargo, en este mundo, todos nos afanamos por ser perfectos. ¿Mejor qué? Mejor que el otro. Y nos vivimos comparando. Bien. Porque nadie reconoce su sombra. Y voy a leerles un cuento que se llama El cargamento de mi barco nuevo. Tenía miedo de estropear mi barco completamente nuevo, por eso solo metí en su bodega una carga muy pequeña. Nervioso, se contorneaba de tal modo fuera del agua
que dejaba ver su quilla, se inclinaba bajo el empuje de los vientos impetuosos, ligero como una bola de algodón. Ya no podía conducirlo. Además, cada viaje me proporcionaba muy pocas ganancias. Decidí entonces cargarlo más. Mi barco se hundía entonces en el mar hasta la línea de flotación. Obedecía mis órdenes con pesadez, pero yo sabía que cada uno de mis viajes me produciría mucho más. Sin embargo, un día, de mar agitado, mi barco zozobró. Durante un momento creí que lo perdía. Gracias a la ayuda de otro barco, pude regresar al puerto sano y salvo. Finalmente aprendí a cargar mi barco de tal manera que fuese a la vez maniobrable y rentable, evitando correr riesgos. Es preciso recurrir a estrategias que nos permitan conciliar con la sombra. Porque la sombra, como ya dijimos y estamos viendo, es muy escurridiza. Bien. El yo consciente, este que yo creo ser, se encarga de extender ante sí mismo los elementos opuestos de su personalidad. Es decir, una faceta de la sombra emparejada con una faceta del ego ideal, o sea, la persona. Por ejemplo, si alguien descubre en su sombra la agresividad rechazada, se esforzará por identificar la contrapartida consciente, a saber, la dulzura excesiva de su persona. En la segunda presentará al sí mismo de la manera más precisa posible los opuestos, a saber, la agresividad rechazada y la dulzura consciente, y le pedirá que ejerza su fuerza de integración. Así pues, el trabajo consciente y voluntario se limita a la primera etapa. Por eso es eso lo que es cuando yo digo me uno a mi hermano. Por eso cuando le digo gracias al otro, lo que estoy haciendo es esto, integrar los opuestos. El yo consciente confía en el poder de integración de sí mismo, por eso decimos que le entregamos a la divinidad, que le entregamos al Espíritu Santo, a Dios, bueno, ¿quién? Alguien. ¿Bien? Le encarga que realice la complejificación o la armonización de las cualidades o rasgos opuestos de la persona, sirviéndose de la mediación de un símbolo unificador. Si se trata, como en el ejemplo este de que tenía que conciliar la agresividad de la sombra y la dulzura de la persona, puede que la agresividad tome la figura de una serpiente y la dulzura adopte la forma de un pájaro. Él sí mismo realizará entonces su integración con la ayuda de una imagen arquetípica, por ejemplo, la de una serpiente alada o de un dragón volador. La creación de símbolos unificadores que sanan es una experiencia frecuente en las personas que tratan de hacer este trabajo de integrar la sombra. Este trabajo de reintegración de la sombra en su parte consciente es una tarea psicoespiritual y es muy delicada. Y el éxito depende de un cierto número de condiciones que es importante definir. Primer condición. Consiste en guardarse de toda precipitación. Porque poner de manifiesto de golpe demasiado material inconsciente acarrearía el riesgo de ocasionar estados depresivos. Para ilustrar este peligro, Carl Jung utiliza la metáfora del pescador que carga mal su barca, ¿no? Este que acabo de leer. Si la sobrecarga corre el riesgo de hundirse, por otra parte, si no la carga bastante, pierde tiempo y dinero, ¿no? Este equilibrio. Por lo tanto, se aconseja
al que quiere comer su sombra, reintegrarla, que se arme de paciencia. Debe respetar el tiempo de incubación necesario para la reapropiación. ¿Bien? Otra condición para el éxito es intentar muchas veces explorar y reintegrar un rasgo de la sombra y no procurar reintegrarlo de un solo golpe. Mary Louise von Franz afirma que los complejos de la sombra necesitan tiempo para disolverse y recomponerse con los elementos conscientes. ¿Bien? Porque está esto de la resistencia. ¿Bien? Entonces es un trabajo que lo voy a hacer a golpes, puro golpes. La tercera condición es la importancia de pedir la participación del sí mismo, con mayúscula, para conseguir la reintegración. ¿No? Vamos a ver cómo hacerlo. Es decir, centrarme sobre mi sí mismo e invocar el poder de integración. Eso es lo que tengo que pedir, que se me muestre, ¿no? Esto para que se me ayude a reconciliar. Hay personas que, bueno, los cristianos le van a pedir ayuda al Espíritu Santo, otros al Maestro Interior, al Divino Sanador, al amor, a la persona sabia que hay en ellos, no importa el nombre, ¿no? La cuarta condición para el éxito es utilizar estas estrategias, ¿no? Que después son las que vamos a trabajar en el próximo encuentro, ¿no? En presencia de un testigo amigo, que en esta ocasión servirá de guía, animará y sostendrá a la persona durante los pasajes difíciles del ejercicio, que después vamos a ver, porque seguramente vamos a caer en la tentación de querer abandonar el trabajo. Por eso a veces necesitamos el terapeuta, ¿no? Con el cual después nos vamos a enojar cuando nos muestre nuestra propia sombra. Bien, y todas esas estrategias para reconciliarlos las vamos a ver en el próximo capítulo. No se pierda el próximo capítulo, señora, señor. Lo vamos a ver en la próxima. Bueno, gracias Alejandra por estar acá todo este tiempo y aguantar la charleta. Y así que nos veremos en el próximo encuentro, en el cuarto, donde veremos estos maravillosos ejercicios y estrategias.